Del 20 al 22 de mayo estuvimos celebrando el Encuentro Nacional de Liturgia. Todos los delegados episcopales de liturgia y algunas representaciones también de las delegaciones diocesanas de catequesis han integrado este encuentro. Unas 87 personas. Elegimos como tema la mistagogía de la iniciación cristiana, dada la pertinencia de este tema hoy en la Iglesia y el énfasis que el sínodo de la sinodalidad le dio. Fue un tema central y además reflejaron una problemática que está afrontando hoy la Iglesia: iniciar de nuevo en la fe a nuestros bautizados. Volver a retomar las bases cristianas, el encuentro con Jesucristo y toda esa parte de iniciación en la fe es una tarea que nos surge a todos. En Colombia tenemos varios planes de pastoral con metodologías propias, pero todos y cada uno de los planes estamos enriqueciéndonos con esta visión de la iniciación cristiana. Esperamos vivir para siempre felices con Dios en el cielo. Y eso se vive desde este mundo porque la liturgia, la celebración de la liturgia, nos hace entrar en esa dinámica del Espíritu. Toda celebración litúrgica es acción de Cristo sacerdote que nos une profundamente con Él y nos hace capaces de llegar a Dios. Los sacramentos de iniciación cristiana, precisamente por la dimensión que tienen iniciatoria, iniciática en esta vida de la fe, ellos son los que aseguran nuestra participación plena en la vida de Dios. Mistagogía es educarnos a entender el misterio de Dios. ¿Y qué vamos a buscar los fieles a una iglesia si no es el acceso a ese misterio de Dios, que hoy por hoy en nuestro mundo tan tecnologizado, tan práctico, con tantas cosas, a veces es difícil de encontrar? Mistagogía es esa educación a hacerme capaz de escuchar, de ver, de percibir el misterio de Dios que se hace presente para transformar la vida de los hombres y mujeres también hoy. La metodología que desarrollamos en el encuentro consistió fundamentalmente en 4 ponencias centrales y luego, para dar una oportunidad digamos, como a ampliar mucho más las reflexiones, ubicamos 4 mesas temáticas. En cada mesa temática teníamos un ponente invitado para desarrollar un tema específico de la iniciación cristiana, especificar las etapas de la iniciación cristiana. Hicimos esa comparación entre iniciación cristiana, en nuestro rito latino, y el rito maronita. Engrandecedor porque nos llama a vivir lo que tenemos y a apreciar la riqueza que tenemos. Vimos una experiencia de un compañero nuestro de San Anselmo hablándonos de la iniciación cristiana y toda esa mistagogía de la mano de Dios que está presente de comienzo a fin en la mistagogía, y es justamente ese don de dar la gracia a través de la imposición de la mano. Y una tercera mesa que tuvimos de iniciación cristiana que aterriza en la vivencia de la caridad. No es posible que haya iniciación cristiana sin que haya vivencia de caridad, y es un entrecruce de pastoral social con liturgia. La patrística, que es donde comenzó, digamos, como los primeros fundamentos. Los padres de la Iglesia son como un acceso a las fuentes más cristalinas y más puras de las que brotó nuestro quehacer eclesial. Como ellos estaban tan cerca a los orígenes, tienen una pureza y una audacia también a veces, que hoy en una sociedad que está cambiando tan rápidamente que a veces nos es difícil mantenerle el ritmo, esa pureza y esa audacia evangélica que ellos tienen en sus dichos, en sus obras, en su praxis eclesial, tiene mucho que decirle a la Iglesia contemporánea y en particular a la Iglesia colombiana para los retos que tenemos que enfrentar. La riqueza que tienen los padres de la Iglesia no es solamente a nivel dogmático o doctrinal, también es pastoral. Son personas que realmente tuvieron una unión, una relación personal con Cristo, que fueron capaces de llevarla a sus comunidades, a sus iglesias particulares. Pastorearon no solamente con un concepto, con un conocimiento, sino con la vida. Luego el catecumenado, que es la etapa propia de la catequesis. Y luego la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana, que es la mistagogía, es decir, donde se cogía cada uno de los signos que estuvieron presentes en la celebración de los sacramentos para explicarlos. Entonces, ¿por qué aceite? ¿Por qué agua? ¿Por qué una bendición? ¿Por qué un trapo blanco?
por qué el cirio o la luz, en fin, detalles como eso. Entonces en las mesas temáticas escogíamos parte por parte y los que estaban en la mesa tenían la oportunidad de profundizar en un tema de esos y dialogarlo con el ponente. Y luego eso concluía en un conversatorio donde los delegados y todos los que estaban participando del encuentro tenían la oportunidad de interactuar inquietudes con el ponente. Ver cómo cada componente es necesario en las diversas actuaciones de una evangelización que tiene que ser integral y sinodal, que nosotros tenemos que tener en cuenta en el espíritu de hoy. La liturgia es fuente y cumbre de la vida cristiana y desde ahí es donde comprendemos nosotros tan importante y lo que hizo el Padre Jairo con su equipo de trabajo, ver un tema tan pertinente en el día de hoy respecto de la misión, la sinodalidad y la comunión y misionalidad que tiene la Iglesia de Colombia hoy, y más en nuestra jurisdicción, que también es una diócesis referente desde la evangelización. Además tuvimos la experiencia litúrgica, la celebración de la liturgia. Fue una liturgia supremamente preparada, exquisita y tuvimos la oportunidad de sumergirnos en ese misterio de Cristo que la misma liturgia celebra. Por lo tanto fueron asambleas supremamente vivas, dinámicas y profundamente espirituales, místicas. Hemos estado varios laicos y mujeres acompañando a los sacerdotes delegados de pastoral litúrgica de las distintas jurisdicciones colombianas y ha sido muy enriquecedor el intercambio, el compartir. Muchos de estos laicos y laicas ejercen roles de acompañamiento en las diócesis, ya sea la pastoral litúrgica, la catequesis, pero creo que lo más bonito ha sido el compartir carismas, el compartir misiones entre nosotros y el entendernos como una iglesia cuerpo, en la que todos somos distintos miembros y el cuerpo se enriquece de la diferencia entre los miembros y de la complementariedad que se da entre los miembros. Buscando hacer experiencia de Dios en cada uno de nuestros territorios y a partir de nuestra participación, llevando todos los aportes que en este encuentro hemos tenido a nivel académico, a nivel pastoral, y todo el entrecruce de ramas de la teología que nos ayudan a comprender mejor nuestro rol como evangelizadores y como testigos de la iniciación cristiana para nuestro tiempo. La Iglesia colombiana tiene que volver a hacer lo que hacían las mamás cuando le enseñan a vestirse a sus hijos, que es cuando van a poner su camisa. La clave está en poner el primer botón en el primer ojal. Y cuando ha puesto eso así, ya lo demás se puede hacer muy fácilmente. Y ese primer anuncio de Jesucristo que inicia después y que se hace todo el trabajo después de iniciación cristiana, tiene que ser bien puesto. Y ahí es donde está puesta la atención en este momento de la Iglesia colombiana. Poner el primer botón en el primer ojal. Poner a Jesucristo en el corazón de todas las personas y después enriquecerlo con la iniciación cristiana, con la celebración litúrgica. Somos nosotros los primeros que tenemos que revisar nuestra iniciación cristiana y seguir creciendo en ella para poder ayudar a nuestras comunidades en esta educación de la fe, que no es solo intelectual, sino que es sobre todo permitir que el Espíritu de Dios se imprima en nosotros y nos haga concordes con la obra de salvación que Él realiza en la celebración de la liturgia. El fruto que esperamos entregarle a la Iglesia colombiana de este Encuentro Nacional de Liturgia lo podríamos materializar en la traducción y adaptación del ritual de la iniciación cristiana de adultos. La sigla, como lo conocemos tradicionalmente, es el RICA. Y es el instrumento que la Iglesia Universal le pone a las conferencias episcopales, a los obispos en sus jurisdicciones, a los presbíteros en sus parroquias para hacer cristianos. Nosotros estaríamos proyectándonos entregar este material aproximadamente el segundo semestre del año 2026.